Muy buenas tardes a todos. La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene el placer de darles la bienvenida a nuestra conferencia de cierre del ciclo dedicado a la vida y obra de Cervantes. Este ciclo se desarrolló en conmemoración de los 400 años de la muerte del genio español y en el marco de la exposición 16 personajes que maravillan y Miguel de Cervantes, que ustedes pueden visitar en la sala de exposiciones del segundo piso de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Exposición que logramos traer con el apoyo de Acción Cultural Española, la Embajada de España y su Consejería Cultural. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con una de las investigadoras más importantes del país, Carmen Millán. La doctora Millán ejerce actualmente como directora del Instituto Caricuervo, es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con 2 maestrías, una en Administración Pública y otra en Español, Literatura Medieval y es PhD en Español, Textos del siglo XVI y XVII de la Universidad de Pensilvania. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Mujeres en la música en Colombia, El género de los géneros, 2013, Pensamiento colombiano del siglo XX en 3 volúmenes, 2007, 2008 y 2013, Pensar en género, Teoría y práctica para nuevas cartografías del cuerpo, 2003, y Epítome de la conquista del nuevo reino de Granada, la cosmografía española del siglo XVI, publicado en 2001. Para el día de hoy, la doctora Carmen nos ofrecerá su conferencia Cartografías para leer a Cervantes y les agradecemos a cada uno de ustedes por la asistencia y a la doctora Millán por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio. Debo pedir excusas por la voz un poco quebrada. He estado con las gripas esas que van y vienen con este clima de tantos colores y tantas humedades y tantos calores que tiene Bogotá. Humedad y calor y humor del clima es algo de lo que vamos a estar hablando en esta sesión. Quisiera comenzar por comentar que tener la exposición 16 personajes que maravillan aquí y que cerraría mañana, pero que no va a cerrar mañana porque el paro camionero impide que la exposición llegue a Medellín, les va a permitir tenerla unos días más y no se la vayan a perder. Es una exposición absolutamente fantástica, está aquí arriba. ¿A qué hora cierra la biblioteca? A las 8. Yo voy a hablar 45 minutos, con eso vamos y la vemos. Y escojan sus personajes. La programación que une estos 16 personajes maravillosos y el trabajo que en el último semestre para difusión hemos estado haciendo en el Instituto Caricuervo es justamente esta cifra, 1616. Yo siempre he enseñado el curso de Siglo de Oro Transatlántico, de ese periodo áureo de la literatura española que ocurrió en los 2 lados del Atlántico. Y 1616, en esta edad sin memoria, es la fecha que siempre le digo a los estudiantes que es imposible olvidar, porque es que ahí hay una de mis víctimas. Es imposible porque es la fecha en que murieron 2 seres que definieron las lenguas en las cuales escribieron, que son Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Si se pone uno a hacer el inventario de la cantidad de expresiones, palabras, giros y cosas que les debemos a los 2, pues año horrible, 1616, pero también nos permite conmemorarlos y ponerlos en paralelo. Y yo creo que en estas cosas de la cultura pues no hay competencia, sino aperturas y posibilidades. Y en nuestra casita allí en la calle 10, a 2 cuadras y media de aquí, tenemos una exposición muy bonita que se llama Cervantes y Shakespeare, juntos pero no revueltos. Y en estas épocas en que ustedes están algunos con los sobrinos de visita, con los hijos en vacaciones o desprogramados por ahí, pueden pasar y pueden vestirse con algunos de los disfraces que tenemos allá arriba, pueden escribirles, pueden reflexionar sobre el amor, la comida, los celos, ¿no?
porque hay un prado verde y florido sobre el piso de madera del siglo XIX de la casa donde vivieron los Cuervo Urizarri, para que quepan todos los sueños de ustedes en ese locus amenus, en ese lugar ameno que construimos para tener a Shakespeare y Cervantes. No se vayan a perder entonces la exposición 16 personajes. Algo habrá que agradecerle al paro camionero, si no lo han visto, que se quede unos días más. Y quisiera agradecerle a mi amiga entrañable, la curadora de esta exposición, que se llama Rosa Navarro Durán. Rosa Navarro no pudo venir, ella no sale de España porque ella tiene como norma de su vida no salir a ninguna parte que quede tan lejos que ella no pueda volver el mismo día en caso de que pase algo con su mamá, que ya está muy mayor. Y entonces en ese sentido cumple un dictum de otra querida amiga, que cuando le preguntan ¿y usted qué edad tiene? Dice la de mi mamá, porque es básicamente uno vivir al cuidado de un ser profundamente amado para casi todo el mundo y estar tan disponible siempre a la mano o al pie o al vehículo o a lo que sea de esa persona, que ya uno depende en buena parte y eso de su trayecto vital, y por eso Rosa no viene, no cruza el Atlántico. Pero yo sí quisiera ponerlos no sé, como en aviso del tipo de personaje que es la curadora. Rosa, si ustedes hacen la búsqueda con el dios Google, que es el que nos provee ahora de todo, van a encontrar que ella ha sido curadora el año pasado de la exposición magnífica que hizo la Biblioteca Nacional de España para Teresa de Ávila. Yo tuve la fortuna, de esas fortunas que le dan a uno los acontecimientos de la vida, de estar allí para ver esa exposición, una exposición que, como la que se hizo a propósito de Cervantes este año también allá, estaba exhibiendo manuscritos autógrafos. De Cervantes se conservan muy pocos y los que hay tienen que ver con vueltas burocráticas. No hay nada autógrafo, un poema, nada. Todo esto, todas son vueltas de impuestos, del proceso, de no sé qué. Pero uno es tan fetichista y tan, no sé, con los seres que ama, que le importa un comino que diga ahí, con que haya salido de la pluma de Cervantes, ya cae uno, mejor dicho, rendido a la vitrina, porque pues le toca verlo más cerca que lo dejen ver. Y lo mismo en el caso de Teresa de Ávila, siendo el caso un poco más extremo, porque ahí sí que había cosas para ver, ¿no? Cartas con un contenido tan emocionante, sobre todo esta mujer que hizo tantas cosas, que tenía tantos cruces ella misma, es decir, era la España de las tres culturas, de ancestro de judíos conversos, una mujer escribiendo, una mujer que le pedía la plata para todo lo que hacía su hermano, que andaba por acá en el Perú, y él le mandaba plata y básicamente trabajaba para ella, como le dijo alguna vez en broma, y una mujer que amó, y amó desesperadamente, ¿no? Y pues muy anticipada al tema de las edades que tocaremos en algún momento, porque amó a su confesor, que era bastante joven y parece que muy apuesto. Entonces, o ella sí lo veía. Entonces, ver esas cartas, pues primero un reto, porque son cartas en un papel hecho de trapo y pues muy frágil, en una tinta que se comía el papel. Entonces las cartas estaban expuestas como una hora en ciertos días de la semana de la exposición, porque no se pueden poner a la luz, porque se acaban de deteriorar, porque la temperatura, mejor dicho, son como recién nacidos que no han cumplido su tiempo, ¿no? En unas cunas complicadísimas, es decir, una exposición de esas es muy difícil. Entonces, pues haber tenido la oportunidad siquiera de acercarse unos
unos centímetros a esas letras escritas hace 500 años, 450. Es una cosa maravillosa. Tenemos derecho a esos fetichos. A mí no me da pena, pues, ¿no? Y Rosa tiene libros un libro, Teresa de Ávila, contada a los niños, tiene un Quijote, contaba a los niños, tiene un Platero y yo, contaba a los niños. Es una poeta de marca mayor y tiene también un libro precioso sobre cómo leer poesía. Y déjenme decirles, y perdón la anécdota personal, pero hace un par de meses compartí con ella el espacio que nos dieron, un palacio allá, lo más bonito, un hotel del siglo XVI en Oviedo, en Asturias, para deliberar como parte del jurado Princesa de Asturias de las Letras de este año. A mí me pareció una distinción increíble poder estar allí y conocer a las personas que conocí. Y bueno, pues eran 20 y no sé cuántos candidatos, el trabajo era muy fuerte y tal, pero pues cada uno ya como que llevaba un mapa de cuáles podrían ser los de uno, y en la primera ronda de votaciones cada cual presentaba sus 2 o 3 personas que le parecían y tal. Bueno, todos fuimos presentando y tal. Cuando le tocó el turno a Rosa Durán, a Rosa Navarro, habló de una manera de quien a la postre resultó ganador, que todos quedamos rendidos a los pies, ahí sí, de Rosa y de Richard Ford, que fue el que finalmente ganó. Y si hay alguien interesado en Richard Ford, que trabaja pues un género que ahora está muy en boga para los lectores, yo les recomendaría un lindísimo libro de él que se llama Flores entre las grietas, que es un libro de ensayos, donde él cuestiona a los críticos literarios, cuestiona el tema de estar uno en programas de escrituras creativas, que qué es eso, cuestiona, mejor dicho, cuestiona todo. Y finalmente dice, mire, lo que pasa es que yo para la universidad y estar enseñando no sirvo, yo sirvo es para escribir, y mejor por eso yo dejo de decir todas estas cosas que estoy diciendo de ustedes y más bien me pongo a escribir. Y eso fue lo que hizo Richard Ford. Es un personaje, es un escritor notable, pero ya les digo, Rosa Navarro dijo, es decir, dijo lo que tocaba decir y uno después se sentía tan avergonzado. ¿No? El acta del jurado también da pena, porque pues son las cosas típicas que se ponen. Yo digo, ¿por qué no la grabaron y la poníamos ahí todo lo que ella dijo? Porque eso es. Entonces, no se pierdan la exposición. La curaduría de esta exposición, escogiendo los 16 personajes de la cifra, 16, fue hecha pensando en los niños, fue hecha pensando en lo lúdico, que es una palabra muy gastada, pero de verdad en el juego que permiten todos los personajes de Cervantes. Este aniversario de este año es un poco desquijotizar los aniversarios de Cervantes, porque el Quijote tiene primera parte, segunda parte, y siempre hay años para celebrar, y hay quienes celebran el primer capítulo y el segundo capítulo y las geografías y todo. Entonces uno siempre vive de fiesta con el Quijote. Y el Quijote es Cervantes, pero no es Cervantes, ¿no? Si uno quiere saber quién era Cervantes y animarse un poquito a cómo se veía Cervantes, por ejemplo, tiene que leerse el prólogo de las novelas ejemplares, donde él le va a decir a uno, este que veis aquí, ¿no? Como diría Sor Juana, engaño colorido. Entonces, este que veis aquí, le faltan los dientes, solía ser rubio, ya no es, y solía tener pelo abundante, ya no, es reseco, es feo, es narigón, ¿no? Y va contando así como sin pudor cómo van las cosas. Y dentro de esas novelas ejemplares, la más fantástica historia, que es la de mi personaje favorito allá arriba en uno de los contenedores, que es el licenciado Vidriera. Un joven estudiante que se convierte, pues que llega por una beca de Serpi lo paga,
está durmiendo por ahí y se lo encuentran unos personajes más adinerados y dicen, miren este muchacho, y resuelven pagarle la universidad. Y entonces él va a la universidad y alguna mujer se enamora de él, alguna mujer de malas artes se enamora de él, pero él no le corresponde, entonces le da un filtro amoroso que lo enloquece y su locura consiste en creer que es de cristal, que él es de vidrio. Y entonces pues empieza toda esta angustia de cuidar de sí, de que no se le vaya a partir nada, de viajar y de que cómo va a ser. Y adquiere una sabiduría, un sentido común, que como todos sabremos aquí es lo menos común que hay. Una sabiduría, una elegancia de pensamiento que en todas partes lo aclaman y lo reciben y le organizan su jergón de paja. Él duerme como una porcelana sobre un jergón de paja para no ir a quebrarse, y va diciendo las cosas como son. Entonces es un personaje, pero de una maravilla. Y otra vez la crítica. Siempre se ha dicho que esta es una novela fragmentada, llena de fallas, otros dicen que es magistral, otros dicen que qué cantidad de tramas y subtextos, y últimamente pues se viene hablando de la cantidad de personajes que desde el siglo XV tenían una forma de melancolía que los hacía sentir que eran tan frágiles como el cristal, pero esa fragilidad se manifestaba en dos partes del cuerpo, en la cabeza y no sé por qué razón en las posaderas, como se diría en el español, aquel tan castellano aún del siglo de oro, como quien dice, en los sesos y en las nalgas, para ponerlo como ellos lo dirían. Sin embargo, pues hay documentos sobre una obra de teatro holandesa anterior a Cervantes, donde hay un hombre de cristal, siempre hombres de cristal. Por eso es tan interesante un cuento que tradujo aquí nuestro decano para un libro de reescritura de personajes cervantinos, en donde el de cristal es un piano, ¿no? Eso es la cosa, es una mujer que se cree que se comió un piano de cristal. Y la autora es ¿quién? Una británica que se llama Deborah Levy. Deborah Levy, ese libro es una belleza. Ella cree que se comió un piano de cristal, todavía peor. O sea, ¿cómo vive uno con un piano de cristal adentro? ¿No? Pero en la época se consideraba que está excesivo cuidado con el cuerpo, que tal que viviera ahora en el gimnasio, los vitaminas, todo eso, ese excesivo cuidado de sí era una forma de melancolía. Y bueno, pues eso es lo que hay. Pero no se pierda la exposición. Mire qué comercial, se parece a un infomercial. Y no se pierdan la vitrina del licenciado Vidriera. Yo le dije a Rosa, es la mejor, es muy, muy bella. Bueno, a lo que vinimos. Ustedes no vayan a creer que yo voy a hablar de mapas. Cervantes podría ser leído a través de los mapas. En Viaje al Parnaso, que también es una obra que recomiendo, ya pues muy cerca de morir. Viaje al Parnaso tiene un fragmento muy citado, en donde él dice: yo he abierto en mis novelas, en esas novelas ejemplares, un camino por donde la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino. ¿Por qué? Porque sus novelas son siempre novelas que cuando uno cree que ha llegado a un punto se bifurcan y vuelven y se abren y vuelven y se abren. Uno se equivoca y no se equivoca, uno escoge. Y entonces sobre esto se han escrito muchísimos trabajos sobre este verso, sobre estos versos, sobre Viaje al Parnaso, pero es una colección muy bonita porque lo que hace él es crítica literaria. Esto es Viaje al Parnaso, sobre un modelo italiano,
los poetas que van a llegar al Parnaso y los que se quedan por ripiosos por ahí. Entonces, pues pasan muy poquitos el examen de Cervantes y algunos consideran que es una venganza de Cervantes, a quien en su tiempo lo consideraron muy mal poeta. Y esto a él le dolía en el alma profundamente. Entonces, si ustedes se quieren asomar al gusto de Cervantes, a lo que a él le gustaba leer, a sus filias y a sus fobias, a sus cronopios y a sus famas, ahí van a encontrarlo en Viaje al Parnaso. No vamos entonces a hablar de geografía, vamos a hablar de otras cosas, pero si quisieran ustedes, verían todos estos espacios donde vivió Cervantes. Es decir, todo el Mediterráneo, se lo viajó, el Mediterráneo de su tiempo. ¿Qué diría Cervantes hoy de las pateras que tratan de cruzar, de los exilados, de los que llegan, del niño que murió en una costa? De eso estuvimos escuchando dos magníficas conferencias que están en YouTube, ¿no?, de María Antonia Garcés, sobre todas las personas. Pues Cervantes estuvo preso en Argel y un largo tiempo, escapó y volvía, y escapó y volvía, lo volvían a enhebrar, y hasta que no se pagó el rescate, pues él no pudo salir. Se familiarizó y amó la cultura árabe, y están dentro del Quijote insertas novelas. Tiene una obra de teatro que se llama Los baños de Argel. El mundo árabe está muy presente en Cervantes, pues de primera mano, ¿no? Hay quien ha señalado también en una biografía muy, muy discutida que Miguel de Cervantes fue amante de su dueño y que por eso tuvo cierta perdón por sus escapadas, porque a los que se escapaban les cortaban una mano o la nariz o lo que fuera, y a él no le pasó nada. Hay gente que se escandaliza con esto, hoy ya no nos escandalizaríamos. Espero que no nosotros que estamos aquí a esta hora de viernes oyendo a una señora ronca hablar de Cervantes. Creo que tenemos suficiente coraje como para, y amplitud de mente como para pensar, amplitud de mente, no amplitud de mente, para pensar en que, bueno, todo podía ser. Miren esto, o sea, ¿no? El licenciado Vidriera Tomás Rodaja, por ejemplo, si uno lo fuera a leer en clave geográfica, tendría que pensar que el licenciado Rodaja empieza en Córdoba, en la España musulmana, una ciudad amada profundamente por Cervantes, y al final, cuando recobra su suceso, como le pasa al Quijote, emprende camino a Flandes, a lo que antes llamaban los Países Bajos, ¿no? Coge para el norte. Pero no vamos a hacer eso. Vamos a trabajar en las cartografías que se usaban en la época, en lo que hoy llamarían algunos maestros mapas conceptuales, pero que en realidad eran cartografías de una forma de sentir, de pensar y de imaginarnos, en una época en la que solamente Demócrito se había atrevido a decir y a escribir en De Rerum Natura que nosotros estábamos conformados por algo pequeñito, pequeñito, que se podía llamar átomo. Mientras tanto, mientras se naturalizó esta teoría científica, que solamente sería hasta el siglo XX, hasta el siglo XIX, la idea poderosa de cuáles eran los elementos que conformaban todo el universo, hace parte de una tetrarquía de 4 cosas, 4 elementos que organizaban todo en este mundo y en este universo. 4 elementos que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Están presentes en nuestro cuerpo, están presentes en las estrellas, están presentes en los planetas, algunos tienen más de eso que otros, están presentes en las edades de los seres humanos, que son 4 también. El mundo empieza a organizarse en este marco de 4. 4 es un número fantástico.
4x4, 16. A mí me encanta pensar así. Es decir, tengo esos fetiches tontos de memoria en esta época sin memoria. Esta cartografía es una cartografía que lo relaciona a uno también con un arte y pseudociencia que se llamaba las fisonomías, ficcionomías, fisiológico. Las fisonomías se llamaban así, teoría de la fisonomía, eran formas retóricas de analizar a los demás. Y si ustedes se ponen a pensar, debajo de todo esto están muchos de los prejuicios nuestros. El más interesante tratado de fisonomía es un texto atribuido a Cicerón que se llama La retórica para Herenio, ad Herenium, en donde están codificadas las cosas. Las personas de manos grandes son tal cosa, los de pies grandes son tal cosa, los viscos tienen problemas, esos casi siempre son malos, porque tienen los ojos así cruzados, las personas con la cabeza así, con la cabeza asá, todas esas cosas, o sea, la inscripción de la psiquis en lo que somos físicamente. Eso va a tener una cantidad de impactos en la forma como juzgamos a los demás cuando pensamos en la manera como descalificamos por color de piel. En estos tiempos, pues por 90, 60, 90, por todo, por la complexión que está analizada ahí, por la estatura, ¿no? Las personas bajitas, gente como yo que no da sombra, de 1,50 y todo así, eso además de que somos bajitos, somos tacaños, ¿no? Porque no crecimos, porque estamos pegados de la tierra, porque no aspiramos a las estrellas, yo qué sé. Bueno, ahí están las teorías. Se reencantan a fines del siglo XIX, ¿no? Con las teorías del Lombroso. Y ustedes no quieran ver las fotos de los criminales del Lombroso. El cráneo no sé cómo, el cráneo así. Usted si nació así de feo tiene que ser criminal. No, son estas teorías, pero ya con un ropaje científico. Y hoy todavía, si uno se pone a ver los retratos hablados que hace la policía, estamos en la retórica de esta. Nadie es capaz de reconocer a un criminal a partir de los retratos de la policía. Se parecen todos, eso no tiene nada que ver. Pero tienen el rasgo tal, la nariz no sé cómo, la frente debe ser, no, porque son seguidores del Lombroso o de el pseudo Cicerón de la retórica de Herenium. Regresamos a las cartografías fisiológicas amarradas entonces con la fisonomía. Esa fisonomía no es gratuita, esa fisonomía está pegada a esos 4 elementos porque el mapa se va complicando. Si ustedes quieren ver en un mapa muy complejo esta teoría física y fisiológica de lo viviente y de lo que existe en el universo, les recomiendo en el Dios Google buscar la cartografía que sale en un libro de Biddeford de Ramsay, que fue un monje inglés pues, en ese momento, que vivió en ese periodo, y ahí está toda la complejidad de estas cartografías que tienen temperamento, elemento, planeta y calidades. Y las 4 edades de los seres humanos: la niñez, la adolescencia, la madurez y la vejez, de senectute, esa edad fantástica, y las 4 edades del mundo clásico. Quizás recuerden ustedes en el Quijote ese famoso discurso en que Don Quijote dice que qué desgracia haber nacido en esta era, que no es la edad de oro, sino la edad de hierro, ¿no? Hay otras 2 edades, pero esas las van a averiguar ustedes cuando lean a Cervantes
o cuando lean a los clásicos. Todo en 4. Este también es de Ramsey. Ahí está: terra, aqua, ignis, el fuego, y aer, el aire. Y ya lo voy a ir bajando a las formas de entender el mundo. Entonces, en el centro de este diamante que nos dibujaba nuestro profesor Fred de Armas en las clases de Siglo de Oro y de Cervantes, está este diamante en el centro, los 4 elementos. Y de ahí las referencias con lo que se consideran los humores. La flema, que es supuestamente lo que tengo yo acá atascado y no me deja hablar. La bilis negra, que tiene unos poderes increíbles. La bilis amarilla, que es la buena. Y la sangre. Temperamento flemático, gente biliosa, todavía lo decimos. Gente de temperamento sanguíneo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo esto se va complicando. Y cada uno de esos humores va a tener una característica asociada con lo frío y lo caliente. Lo caliente, lo seco, lo frío y lo húmedo. ¿Cómo se refleja esto en Cervantes? Pues él fue educado en esto. Pero vamos a verlo de la mano de alguien que, si ustedes quieren buscar también en Google, está... el artículo se llama Fisonomía y temperamento de Don Quijote de la Mancha, y ella se llama Dolores Romero López, para que vean todos allí la clasificación de estos mapas cognitivos tan interesantes. Ahora vuelvo a este. Este es uno de los libros más vendidos, más publicados y agotados en los siglos XVI y XVII, y es la base de lo que vamos a estar viendo. Es un libro del médico Huarte de San Juan que se llama Examen de ingenios para las ciencias, ¿no? Y entonces ahí va a estar toda esta cartografía explicada, ¿no? Va a estar ahora ya más en detalle. Escuchemos entonces la descripción de Don Quijote, que no se nos da en ninguna parte específicamente, sino que está regada por ahí en la parte primera y algo en la parte segunda. En la parte primera sabemos, y esto es verbatim, el ingenioso Hidalgo, frisaba la edad de nuestro Hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes. Cervantes nos va a decir en el prólogo de las novelas ejemplares que él también es flaquito, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Eso nos lo dice en el capítulo 1 de la primera parte. Ahora vamos fisonómicamente, ¿no? Recuerden la fisonomía. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello y no nada limpias. Eso también en la parte primera, en el capítulo 35. Viendo su rostro de media legua de andadura, era seco y amarillo. Parte primera, capítulo 37. Tenía voz tranquila, aunque entonada. Entonces yo me lo imagino hablando así, como hablan los gallegos, ¿no? Así. 37. Con voz ronquita, de nuevo. Que en verdad, dice Sancho a Don Quijote, en verdad, que muchas veces me paro a mirar a vuestra merced desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza, y que veo más cosas para espantar que para enamorar. Con un amigo así, ¿para qué enemigos? Y esto ya es bueno, en fin. Entonces, si uno pone estas descripciones de Don Quijote al lado del tratado de Huarte de San Juan, van a ver ustedes lo que dice Huarte de San Juan. El hombre que es caliente y seco en tercer grado tiene muy pocas carnes, duras y ásperas, hechas de nervios y las venas muy anchas, el color del cuero. Es moreno, mucho vello, negro y grueso, y sus testículos tienen mucho calor.
porque, es decir, todo iba, ¿no? Todo se valía. Y así, la gente, mejor dicho, y este trabajo de Huarte de San Juan nos provee de elementos para poder leer, por ejemplo, lo que nos deja saber Cervantes sobre su personaje, porque nos habla de la dieta. ¿Qué pasa con la gente que come determinadas cosas? Si se altera su fisonomía. Hoy en día lo decimos en carbohidratos y no sé qué y tal. El chocolate altera nuestra psiquis, ¿no? Nos da alegría y otras cosas también, pero bueno. Y nosotros sabemos, porque nos dicen que Don Quijote, porque nos lo cuenta la novela, comía una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, que no es salpicón de frutas, sino un platito allí de mezcolanza, de vísceras y de carne ahí más bien de dudosa procedencia, duelos y quebrantos, que es un plato, cierto, Lina, que es una cosa buenísima de preparar, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, o sea, comida regular, no más gracias. Y entonces el temperamento de una persona, según estas teorías, que viene dado por lo que come, pues es una cosa definitoria. Y lo que sabemos es que quien come, si quien come es enjuto, pues todo lo que sabemos ya, poniéndolo al día de hoy, pues podía tener una avitaminosis tremenda, porque era una comida bastante mala, exigua, que definitivamente en estas teorías hacía que quien comía este tipo de cosas, esta dieta, pues fuera un melancólico. Era la dieta de los melancólicos. Melanconia, qué palabra tan bonita. De la calor nace la imaginativa, o sea, la imaginación, o sea, la mente caliente. Lo que dicen los delirantes en la enfermedad y no la que pertenece al entendimiento ni memoria, y siendo la frenesí, ¿no? Manía y melancolía, pasiones calientes del cerebro. Es grande aumento para probar que la imaginativa consiste en calor. Eso sale de un trabajo italiano que va a usar Huarte de San Juan, de la Porta. Ser el hombre mutable, verdad es que nace de tener mucho calor, el que levanta las figuras que están en el cerebro y las hace bullir. La musa, la imaginación, ¿cierto? Por la cual obras se le representan al ánima racional muchas imaginaciones de cosas que le convidan a su contemplación, y por gozar de todas deja una y toma otras. Al revés acontece con la frialdad, que por comprimir las figuras y no dejarlas levantar, hace del hombre una firme opinión. Tenemos que ser fríos para pensar bien. Eso deben ser todos los economistas, creo yo. Tengo marido economista. Entonces, creo que es por ahí. Vamos a verlo ahora. A ver. Toda una herramienta para interpretar. Entonces, en el centro, los elementos: fuego, agua, aire, tierra. Al fuego, asociado al fuego, la cólera, que es caliente, ya lo leímos. El dios asociado a este fuego es Marte, y Marte es la guerra. Marte es guerra. Agua, luna. La luna era un planeta, ¿no? Todavía era considerado un planeta. La luna y la flema, el temperamento flemático. Aire, Júpiter es el planeta del aire, y la sangre es el humor, el elemento corporal asociado al aire. Tierra, Saturno es el asociado a la tierra, y ahí es donde están
¿Dónde está el temperamento de la melancolía? El melancólico, que también se dice en el castellano de la época saturnino. Ojalá ya no pongan ese nombre porque solían poner ese nombre, saturnino. Y saturnino quiere decir tristón, melancólico y medio chiflis. Pero los seres son mutables, la gente se transforma, puede pasar de colérico a frío si se educa, pueden pasar muchas cosas, salvo que la fisonomía haya determinado que así es, ¿no? Entonces, entre tierra y fuego aparece lo seco, y es característica de lo seco una de las 4 propiedades de la mente que desde Aristóteles están presentes como potencias mentales. Entonces, la imaginación. Y pongamos entonces a Don Quijote en la famosa escena de los cabreros con una avellana en la mano. Lina se ríe porque es que a mí me fascina esa imagen. La gente hoy en día no puede leer así, tiene que pensar en estas claves. Yo les decía a mis estudiantes y siempre se los digo, es increíble, pero la gente que iba a teatro en el Siglo de Oro, que eran las verduleras y las que tiraban pepinos podridos y no les gustaba ni nada, sabían que si en la escena había un árbol de laurel, iba a haber una escena de celos, de traición, de cuernos, porque el laurel es el árbol que representaba la fidelidad y la castidad, ¿no? Nosotros ahora no sabemos nada, estamos más o menos fritos con todo y nos tienen que explicar más todo, mejor dicho, todo. Allá no, este era parte del mapa cultural de todo el mundo, es decir, la gente sabía qué árbol era de cada cosa, la mitología estaba viva, ¿no? Y pues entonces está Don Quijote hablando con los cabreros que están allí así aterrados mirándolo, está con una nuez en la mano y les dice, fruto seco de mi imaginación. Ahí está. Cuando lo vean y vayan al Quijote y encuentren fruto seco de mi imaginación, ustedes van a estar ahí, van a estar en este mapa. Entre el fuego y el aire están el calor y también está el entendimiento. De poco entendimiento, de mucho entendimiento. Y cuando uno lea textos del Siglo de Oro, cuando se diga entendimiento, vamos a estar aquí. Y de entendederas, que todavía se usa, que es tan bonito, ¿no? Entre el aire y el agua está la humedad, que es una cosa malísima. Las mujeres, todas por ser mujeres, en esta teoría somos húmedas. La humedad es mala, solamente engendra, solamente, porque las mujeres éramos paridoras y para parir se necesita la humedad del vientre, del útero. Las mujeres somos húmedas, somos paridoras y tenemos tendencia al frío. No sé cómo hay el cruce ahí, pero tenemos tendencia al frío y por esa razón es que las mujeres nos reunimos alrededor del fuego a echar chismes, para calentarnos, para salir de esta humedad. Hay libros misóginos absolutamente maravillosos donde hablan de las chismosas alrededor de la chimenea o del fuego, como El Corbacho. Pero déjenme decirles, el primer texto que se traduce del árabe al castellano en el escritorio de Alfonso X el Sabio se llama Sendebar o el libro de asallamientos de las malas mujeres. No, eran muy queridos con nosotras las chicas. Y entonces otro que se las traía decía, bueno, en la humedad y la flema, las mujeres tienen que simular calor, porque el calor es el que atrae. ¿Cómo se hace? Entonces, ars amatoria, Ovidio, hay que maquillarse, hay que ponerse rubor, chicas. Ahí está, hay que pintarse acá de rosadito, de rojito.
el labio rojo, porque ahí estamos contra natura, dando la imagen de que estamos listas para engendrar, ¿no? Porque pues ¿no? Somos fértiles, fértiles, porque de lo otro que nos anuncia mensualmente la posibilidad de fertilidad no se hablaba, no se hablaba. En la historia natural de Plinio está aquella idea de que en el periodo menstrual las mujeres matamos las matas y que no nos debemos dejar cortar el pelo de una mujer que esté en el menstruo. Todo eso está en la historia natural, léanse, lo que es muy, muy divertido. Ahora nos parece divertido, pues todavía está por ahí circulando. Preferimos a los peluqueros. Bueno, humedad, malísima cosa. Y la memoria es fría. La memoria florece, se podrá decir, del pensamiento frío. Ese es el mapa inicial, porque esto se complica, esto se hincha. Se puede ser en este mundo una persona desastrada, o sea, una persona sin la protección de los astros. Eso es lo que quiere decir desastrada, y quiere decir desastre también, desastre sin los astros. O se puede ser una persona astrada, con la presencia de los astros gobernando la vida de uno. Esto no es nueva era, esto es de vieja era, de verdad. Entonces, pues esto se completa con unas cartografías que tienen el color, la piedra, el planeta, el metal y el signo. Y regresemos al escritorio de Alfonso X el Sabio. Casi todas estas sabidurías vienen de Oriente, vía la India, ¿no? Van subiendo y van subiendo a los griegos, como lo demuestra ese libro fantástico de Martin Bernal, o Martín Bernal, pero se llama Martin Bernal porque era irlandés sefaradí, de padre sefaradí, que se llama Atenea Negra. En Atenea Negra se muestra cómo todo el conocimiento griego que nosotros creemos pues que es la cuna de la civilización va llegando de la India vía Egipto y va subiendo y demás. Entonces, a ver, en aquella época, queridos señores que cultiven el asunto de regalar flores, todavía los hay y todavía morimos cuando nos pasa eso. El amarillo era un color horrendo, era el color del desprecio. O sea, mandarle flores amarillas, favoritas de Gao y todos eran, pero aún si ustedes consultan manuales victorianos de la época victoriana en Inglaterra, el amarillo es el color del desprecio y el verde, la envidia, y ese sigue ahí. Se puso verde de la envidia, ¿no? Está todavía en esa figura. Mírenlos ahí, tan rojo. El rojo, sabe, Lina, que me fascina, ¿no? El rojo es genial. El rubí. Estas cartografías van a permitir que cuando ustedes miren un cuadro del Tiziano, sepan que si la dama tiene un rubí, es caliente, es caliente. Tengo un amigo español que le parecía muy chistoso cuando vino a Bogotá, que le dijéramos, oiga, vámonos de fin de semana a Tierra Caliente. Y él decía, tierra caliente, y eso ya le cambiaba completamente ¿no? la mística, la cosa. Tierra caliente, caliente. Esta es una mujer con un rubí, cosa seria. ¿Y por qué el rojo es el color del amor? El rojo es el color del amor. El rojo es el color del amor por Venus y Adonis. Venus se enamora de Adonis, que es jovencito, pero Venus debe responderle debe responderle a su jefe y padre, a Zeus. Zeus es capaz de transformarse en cualquier cosa para no dejarse quitar a quien ame, sea un jovencito como Ganímedes o sea una mujer como Venus. Y está viendo que Venus está como ahí, como inclinándose por el bello Adonis y no hace sino sentir una envidia profunda. Entonces se transforma en un jabalí
en un cerdo salvaje. Y acaba con Adonis, a dentelladas. Y Adonis se desangra al lado de un rosedal blanco. Y su sangre tiñe todas las rosas de rojo. Venus también sufre lo suyo, pero eso lo podrán mirar ustedes. Hay que dejar algo a la imaginación. Y se convierte en una estrella. Es la primera que sale en las mañanas, ¿no? Venus uno lo puede ver prácticamente todos los días. Y ese es el premio que se da a los dos amantes bellos, ¿no? Entonces, el rojo es el color del amor y la rosa, como la primera ópera que se hace en las Américas, que se llama La Rosa Púrpura, no la del Cairo, sino la púrpura de la rosa, la púrpura de la rosa. La rosa púrpura del Cairo es Woody Allen, la púrpura de la rosa es la primera ópera que se hace en la corte de Lima, con libreto de Calderón de la Barca y música de un habitante del virreinato, cuyo nombre también deben ustedes buscar, porque vale la pena oírla. Y cuenta esta historia. El rojo y la flor roja ya vienen desde Virgilio, ya vienen desde la mitología. El amarillo ni de vainas. El negro, el plomo, el Saturno, la tristeza, el color del duelo. Bueno, aquí está. Nada se desprende de la humedad, la cual daña las potencias mentales. Aquí están entendimiento caliente, imaginación seca, memoria fría. Y para terminar, quisiera hablarles brevemente de otra discusión importantísima para entender las cartografías culturales del momento, que es la discusión platónica ella y luego retomada en el Renacimiento y que aún continúa, que se llamó el banquete de los sentidos. ¿Cuáles de los sentidos que nosotros tenemos? 5 que se consideraban en ese entonces, hoy hay otras cosas en consideración, eran sentidos altos y cuáles eran sentidos bajos. Uno de los textos más bellos que uno puede leer son las discusiones que hace Leonardo da Vinci a favor del ojo, porque él beneficia como sentido más alto de todos el ojo para ver la pintura, pero hay quien discute con Leonardo porque cree que el sentido más alto es el oído, porque la música es el más alto es la más alta de las artes. Y esas discusiones van a producir unas cosas fantásticas. En todo caso, lo zanjan muy a la renacentista, diciendo que tanto la vista como el oído son sentidos que llevan a la divinidad, que permiten elevarnos. Esto está en consonancia con otro elemento de las cartografías culturales de la época, que es la teoría de la música de las esferas. ¿Y qué es eso? Nosotros, todo el universo, resuena de una manera armónica con las más altas músicas, que son las músicas de Dios. Todos los planetas tienen una música asociada y nuestro cuerpo tiene unas músicas asociadas que cuando se desentonan, nos enferman. La enfermedad es perder la música interior, la armonía con la música de las esferas. Parece nueva era, parece, ¿no? Parece yoga total subido y barato, pero ellos lo creían así. Y hay un poema que les quiero, ¿no?, recomendar, que se llama La Oda a Salinas, del Siglo de Oro. Salinas era un organista ciego que tocaba para los reyes católicos. Y este poema de La Oda a Salinas cuenta, pero en detalle, cómo la música muy consonada de Salinas
hacía que quien la oyera pudiera subir con Salinas hasta la divinidad, hasta lo más alto de las esferas. Y van a leerlo por todas partes. Cervantes tiene poemas y el Quijote tiene poemas. Entonces van a encontrarla ahí cuando Don Quijote está amando, está en la música de las esferas. Los sentidos intermedios, el gusto y el olfato. Y el sentido bajo es el tacto. Tocar. Tocar es lo peor. Sobre todo en el Transmilenio cuando lo tocan a uno. ¿Sí? Todo el mundo dice qué cosa tan espantosa. Eso es. Estas son cartografías para leer a Cervantes. Se puede avanzar mucho en ello, pero solamente quiero dejarles una inquietud. Se habla de todos estos 16 personajes allá arriba en esta exposición y se habla poco de la única, de la tragedia, de una tragedia que fue muy exitosamente representada, escrita por don Miguel de Cervantes Saavedra, que se llama La destrucción de Numancia, o Numancia, así a secas. Este breve texto, que es un texto brutal, Lina se ríe porque ella sabe que para entrar en Numancia toca pasar primero por hablar del equipo de fútbol Numancia y su escudo que tiene, porque a ver, Numancia qué, nadie sabe ni qué es Cervantes ni qué nada, y cuando uno habla de Numancia dicen eso qué es, pues un equipo de fútbol si usted quiere, pero es la tragedia del siglo de oro español. En estos días ha estado en mi cabeza y en la cabeza de muchas personas que han estado pensando en tener algunas frases de Numancia para el acto que quizá tengamos en breve, ojalá, para conmemorar la firma de los acuerdos de paz, y que así sea. Pero ¿qué pasa en Numancia? Numancia es una tragedia de Cervantes en la que él hace un alegato sobre una población sitiada por 16 años por soldados romanos. Y no pasa nada. Ellos resisten y resisten y resisten, pero al final el Senado romano manda a su más importante general, que es Cipión el africano, lo envía a Numancia para ver qué es lo que está pasando con ese ejército que ni fu ni fa. Y entonces se encuentra que están dedicados a tomar trago, a visitar a las prostitutas, a pasarla lo más de bueno entre Baco y Venus, como dice el texto, ¿no? Porque pues, y a nada, a folgar, ¿no? Que es la forma como se decía, ¿no? No sé si será origen del inglés fuck you, pero folgar era el verbo que se usaba, a la vagancia total, ¿no? Y Cipión les manda una parola, una cosa, un discurso, pues, y les dice, bueno, a ver, a ganarse la platica. Y además, pues, a ver. Y entra, pues, en su misión final el asalto y el asedio a Numancia. Los numantinos envían a 2 personas en embajada de paz y Cipión les dice, qué pena, pero llegaron tarde. Yo vine aquí a acabar con ustedes, devuélvanse para allá para matarlos a todos más o menos. Y bueno, y se devuelven así, y lo que pasa es que los numantinos se dejan morir de hambre, se suicidan todos, y queda solamente un pequeño, jovencito, entre niño y joven, que está en una torre. Y Cipión dice, vamos por ese, que es el único que nos queda, porque en el mundo romano la gracia de tener una victoria era poder pasear a los prisioneros y todo el botín por las calles de Roma. En triunfo se llamaba eso. Y este pequeño niño, este chico, dice, nada, ustedes no van a poder pasear nada en triunfo. Y se suicida, se bota desde la torre. Entonces, ¿qué pasa al final? Si uno hace una lectura contemporánea de Numancia, pues Numancia es el gran alegato contra la inutilidad de la guerra. No hay nadie que pueda exhibirse en triunfo por las calles de Roma y no hay nada que se pueda pasear y no hay victoria de nadie y Numancia tiene un héroe colectivo.
que es el pueblo. Adaptarla es difícil, hay parlamentos muy duros, pero vamos a ver cómo lo logran. Hay un equipo muy interesante trabajando en esto y confiemos, porque de verdad es una obra magnífica, magnífica. Y está organizada alrededor de los 4 elementos. Está organizada así. Entonces ustedes van a tener que encontrarlos. Está el río Duero, está el fuego en Numancia, están los 4. Y hay todo, cada jornada está organizada en clave de los elementos. Háganme el favor, lean a Cervantes, óiganlo. Les quiero recomendar un grupo que se llama Espliego, que se consigue todo en YouTube, ya no hay que traer discos ni importar nada ni nada. Y Espliego lo que hizo con gente muy bella fue recoger los poemas insertos en distintas partes del Quijote y les puso música. Y a mí de todos esos poemas el que más me gusta se llama Yo sé Olalla. Olalla es un nombre que va a traducirse luego hasta llegar a ser Eulalia, ¿no? Olalla va a llegar a ser Eulalia. Y en el recuerdo de Eulalia, la condesa Eulalia de Rubén Darío, que también andaba de centenarios este año, quisiera dejarlos con el recuerdo de este poema que es lindo. Yo sé Olalla, que me adoras, aunque nunca me lo hayas dicho, ¿no? Y termina diciéndole: sé tanto que me amas, que yo por ti me voy a portar pulido, y me voy a vestir el lunes como si fuera domingo, para que tú me veas muy bonito. Es divina, ese poema es divino y la música que le han puesto es absolutamente maravillosa. Y bueno, y el epitafio yace aquí y da algo fuerte, ¿no? Qué cosa tan bella. Cervantes es para amarlo, es para quedarse en él, es para leerlo y releerlo, para reinterpretarlo y para ver la exposición de los 16 personajes que hizo mi amiga, la bella que piensa siempre en los niños y en su mamá. Muchas gracias. Es sorprendente lo que uno aspiraba de la conferencia. A ver, ¿qué esperaba usted? Porque eso sí que me interesa. Con lo que uno ha recibido. Pues yo venía con la idea, sí, como de por qué este continente finalmente terminó llamándose tan inapropiadamente América y cosas de esas. Por fortuna, a pesar de lo despalomado que soy para muchas cosas, pude llegar un día al club de promotores de lectura acá y estaban leyendo el licenciado Vidriera. Entonces, los promotores de lectura que estaban por ahí promoviendo esa sesión, nos propusieron algunas cosas, como por ejemplo que aquí a 2 cuadras hay un habitante de calle que explica perfectamente la historia de Bogotá, los bogotanos, especialmente de sus élites, y pareciera que es un licenciado Vidriera. Sí. Me pareció pertinente porque, como su merced ha terminado de decirlo, el Quijote es para reinterpretarlo, Cervantes es para… Y entonces me pareció maravilloso eso, y hoy me ha encantado la referencia que hiciera a la primera ópera que hubo aquí en América, y sobre eso quisiera como invitarle a que nos ampliara un poco más del contexto americano, porque su merced ha dicho que se habla mucho de Grecia y no se dieron cuenta del desplazamiento en la Atenea Negra que venían por la India y que va subiendo por Egipto y etcétera. Y yo tuve un paisano, yo vengo de Boyacá, me tocó echar campo traviesa para llegar a esta conferencia por el paro camionero, pero bueno, no podía perderme esta conferencia. Y allí, por ejemplo, el maestro Gutiérrez Girardot, que es un amante de lo griego, de pronto lo alemán, etcétera, en la época clásica de Goethe, a su vez reivindica muchas cosas de nosotros. Alcanzó a denunciar cómo cosas del príncipe Aquimín tienen unos ribetes tan parecidos a esos siglos, a escritores del siglo de oro,
y también a Shakespeare y a Cervantes, allí en la provincia donde él nació, en Sugamuxi. Y uno baja para el Lengupá, vereda Jacaramitá, y existe casi todo esto mismo que usted nos ha expuesto hoy, pero nosotros lo vemos con autores europeos, británicos, belgas, etcétera, etcétera. Ustedes tienen la imprenta patriótica y han sacado cosas maravillosas. Así es un orgullo, y Sí, ojalá vayan. claro, y entonces la invitación mía es eso, cómo reinterpretamos también el Quijote y hacemos la cartografía como su merced lo ha hecho hoy, recogiendo todas estas leyendas desde la Biblia muisca, el Chiquismí y toda esa serie de cosas que también Chiquismí. tiene muchísima poesía y Sí. también tiene cosas que se tocan bastante con este siglo de oro, porque yo creo que aquí entre los muiscas también tuvo que haber un siglo de oro y eso lo tenemos un poco escondido todavía. Te agradezco. Gracias a usted por hacer todas esas cosas para venir a esta charla que ha podido ver luego en YouTube. Pero bueno, gracias. Lo que le quiero comentar es que esto es como, es decir, el frío y el calor lo encuentra uno en la medicina china, que tiene enfermedades frías y enfermedades calientes. Lo encuentra en el habla fría y el habla caliente, entre los Muru y Muinane, en el conocimiento de salir a enfriar palabras que están calientes, y que es una ceremonia larguísima, que es bonita, pero bellísima, ¿no? Es esos contrastes que son del mundo que nos rodea y de una conexión con la naturaleza, pues están en todas partes, en todas las culturas, ¿no? Y pues las sensibilidades se han ido abriendo a los saberes que tienen estos conocimientos. No que yo vaya a estar aquí otra vez, como les digo, en la nueva era y en la era del acuario y demás, que respeto mucho a quienes tienen una forma de organizar el mundo así, pero pues hay otras posibilidades también que son muy interesantes. Pero fijémonos en las metáforas que nosotros usamos en el habla diaria, están impregnadas de esto. ¿Vieron el frenesí? ¿De dónde viene? ¿No? Caloroso y caluroso, te doy un caluroso abrazo, ¿no? Las palabras nuestras están todas impregnadas de esto. Y las formas poéticas también. Estás helado. Eso era que una telenovela española. Pero miren ustedes, por ejemplo, en poesía para mí, ¿no? Los sonetos de Petrarca. La amada petrarquista es fría como la luna. Ella es la luna, es helada, es difícil, es inconquistable. Y toda la poesía de Petrarca está en la clave de su amada petrarquista flemática. Horrenda esa mujer, que no daba ni la hora. No, murió el otro antes que cayera su Laura, ¿no? La Madonna Laura era flemática. Y los ingleses son flemáticos, pero ahora lo que son es estúpidos, parece. Entonces, ahí estamos. Sí. Gracias, maestra, por la conferencia tan bella. Yo quería hacer alusión también un poco en la línea del señor, acerca de algo del señor Antonio, de algo que usted mencionó al principio sobre todos estos acontecimientos a ambos lados del Atlántico, acontecimientos de la literatura. Y quiero señalar también un tema que me parece un desconocimiento muy significativo, no sé si un desconocimiento funcional o bueno, una ignorancia, no sé cómo, porque por ejemplo un escritor de América tan importante como el Inca Garcilaso de la Vega, El mismo día. que curiosamente según los documentos también falleció el 23 de abril de 1616. Así es. Entonces, y por esta época, desde luego, con toda justicia se le hace el homenaje a Shakespeare y a Cervantes, pero no hay ni siquiera una sola mención del Inca Garcilaso de la Vega, que fue no solamente un personaje histórico, sino incluso según los mismos críticos españoles,
un gran escritor. Así es, y esa es una deuda que tiene un sentido pedagógico para nosotros, por lo siguiente. Para nosotros, estoy hablando en el plural majestático del Instituto Caro y Cuervo, tenemos una programación que yo la he llamado para mí Kairos americano, a mí me encanta la palabra Kairos, y va a ser en noviembre, donde vamos a tener las conmemoraciones que el mundo editorial y toda esta cosa de Cervantes y todas las oportunidades, pues de alguna manera opacaban. Y vamos a tener al Inca, a Garcilaso de la Vega el Inca, y la admiración que en su tiempo produjo la traducción que Garcilaso de la Vega el Inca hizo de los diálogos de amor de León Hebreo, que si ustedes los leen, tarán, tarán, la teoría de los humores, el amor, como, ¿no? Con otros añadidos absolutamente hermosos sobre que por qué uno no debe mirar a los ojos al otro, porque las mujeres que se dejan mirar a los ojos se contaminan del efluvio que viene. El amor se contaminaba por los ojos, era una enfermedad bárbara, ¿no? Sigue siendo, lo creo. Bueno, depende qué tipo de amor, ¿no? Hay amor de Cáritas que es tan bello. Sí, vamos a hacerlo en el Instituto Caro y Cuervo. Tenemos en noviembre tremenda nómina dedicada a hacer el Kairos americano, al Inca Garcilaso de la Vega el Inca, a Rubén Darío con Eulalia. ¿Cuántas mujeres se llamaron Eulalia por Rubén Darío? La abuela de mi marido, sin ir más lejos, y se sabía, ¿no? Una de las cosas más lindas que puede hacer uno en el mundo es ir y montarse en un taxi en Managua, donde todos los señores taxistas recitan a Rubén Darío. Allá puede haber lo que sea, pero hay unos taxistas que saben Rubén Darío y eso para mí es una señal de esperanza. Y vamos a hacer también, a recordar a Borges, que ese sí lo recordaron por todas partes, los 30 años y tal, pero hay que apropiarlo, y hay que apropiarlo preparando el camino. Entonces, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua produjo una bellísima recopilación de la obra completa de Darío. Cosa preciosa, preciosa. Y si todo nos sale bien, vamos a tener a Sergio Ramírez hablando de Darío. ¿En noviembre? En noviembre. Abran la página del Caro y Cuervo, acá está nuestra community manager, que se llama en buen castellano la persona que manda los correos electrónicos. Bueno, acá están, y la página siempre es muy bonita, pero sí que lo vamos a hacer, sí que lo vamos a hacer. Sí, señor, y gracias por el recorderis, además para todos. Hay bastantes promotores de lectura aquí, me parece, y qué bien, qué bien. ¿Algo más? Buenas tardes. Bueno, pues antes que todo yo quiero pues agradecerle porque usted nos ha brindado una nueva forma, un nuevo sistema, pues yo digo, ¿no? Es mi opinión. Una nueva forma como para analizar la literatura. O sea, no desde el punto de vista de que leer el libro y venir acá y desglosarlo por partes, o sea, por contar las cosas más relevantes de cada capítulo, ¿sí? Sino también el método ese en el que se utiliza del fuego, de los 4 elementos que está conformado, toda cosa está conformado por esos 4 elementos, todo ser viviente. Entonces, esa forma ese análisis literario me parece muy chévere para implementarlo en cualquier obra, ¿sí? Bueno. No en cualquiera, para leer. Claro que es que a uno esta cosa le parece muy poderosa porque esto se incrustó en la poesía, y perdóneme que lo interrumpa. Yo tengo un hijo que puede ser de la edad de muchos de ustedes, que es rockero, así de pelo hasta por aquí, de 38 años, que vive en Los Ángeles y detesta a Maná, pero lo detesta, es decir, ve a Fer y le da dolor de estómago. Y resulta que un día yo oí una canción de Maná interpretada por la Niña Pastori, que es una mujer que canta, y esto era que no sonaba Maná, pues para los que les guste Maná, pues allá ellos, pero estaba cantando una canción que se llama Como Quisiera.
Y yo, ¡ay! La teoría de los 4 elementos. ¡Ay, no, qué vergüenza! ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera? Y luego viene y me encantaría, ¿no? La siguiente es me encantaría, y viene el otro elemento. Y me dice mi hijo, mamá, estás oyendo a Maná, como una traición. Pero es eso, cuando usted ya lo tiene, cuando ya sabe que en los siglos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, comienzos del 20, la gente todavía leía en estas claves, escribía en estas claves. Y para dejarles el término de los viernes, para descrestar en los bares, estas cosas se convierten en metáforas muertas, estas formas de concebir el mundo. Y por eso decimos cosas como las que hemos estado diciendo acá. Las metáforas que entran desde de la literatura y de la cultura y todo esto, como caluroso saludo, ¿no? se convierten en metáforas muertas, porque ya están ahí, ya nadie dice eso es una metáfora, ya es del habla común. Las metáforas muertas, queridos, se llaman catacresis. Entonces, háganme el favor de ponerse catacréticos y recuerden todas estas metáforas bellas y todos estos decires y colores y formas de ver el mundo que traían unos contenidos pues amorosos y llenos de mitología y llenos de centenares y centenares de siglos de sabiduría. Aquí en la Luis Ángel Arango, porque tuve la oportunidad hace muchos años, recién llegada de mis estudios, de hacer un ciclo sobre Alfonso X el Sabio. Está otro de los libros que tradujeron los traductores de la Escuela de Toledo, del árabe al castellano, que se llama El Lapidario, que es el libro sobre las piedras y sus poderes, ¿no? Que es un saber árabe. Entonces ahí está, porque el ámbar, porque los cuarzos, entonces a uno le da risa porque yo digo, bueno, yo pues soy como soy, no me considero de nueva era, pero si me ven mi libro del Lapidario, este es un libro poético, es un libro precioso, ¿no? Hoy estoy con la piedra para esta conferencia. Yo me traje hoy estos. Y no les voy a decir qué piedra la que tiene, pero hay días en que uno se pone el ámbar, porque ¿por qué no? No creamos en brujas, pero que las hay. No, todas estas cosas lo impregnan a uno, le permiten divertirse, porque yo sí creo que todo esto finalmente es para divertirse mucho, para sentir. Bueno, otra cosa, otro punto de vista. Es que usted dice, bueno, ahí está el banquete de los sentidos, ¿sí? Dice que los sentidos altos llevan a la divinidad, que son la vista y el oído. Pues a mí me parece, el oído sí, porque digamos, para mí los sentidos que llevan como a la divinidad, como a un grado como de perfección, como para sentir, o sea, la experiencia de vida de los dones de Dios, pues son los que usted va trabajando y va subiendo. Por ejemplo, la vista, usted la vista no la puede trabajar, o sea, su vista, hay unos que tienen una vista… Leonardo da Vinci le hubiera dado un tiro con una de esas armas que él creó, ¿no? Porque él tenía como superior, y lea el Tratado de la Pintura, para que vea la belleza de discusiones. Bueno, pero digamos, usted la vista, hay gente que nace con mal de la vista, otros que… En esa época no había mucha teoría sobre la discapacidad, ni eran políticamente correctos, la discusión era puramente teórica, en la teoría de ellos en este momento. Entonces, probablemente no podemos, digamos, hacer presentismo de esto, porque esto viene de Grecia, y quién sabe por dónde entraría también toda esta articulación, ¿no es cierto? Porque pues quien no tiene vista tiene tacto. Y mire, el tacto es el más bajo. Por eso yo quería hacerle esa pregunta. ¿El gusto no sería más bajo? Porque está relacionado con las pasiones y con los placeres.
Yo no estoy de acuerdo con el banquete de los sentidos, yo uso todos y todos. Hay momentos en que el gusto me lleva a lo que sea que entiende la gente, por Dios. Si hay una vaina bien hecha y me la como, cierro los ojos y me lo gozo a fondo. No, esto es para… Pues Usted, era un punto de vista. Pues eso, usted hágale lo que quiera, póngalo. Es decir, este fin de semana me voy a dedicar a los sentidos bajos. ¿Y quién va a entender eso? ¿Quién le va a entender lo que usted está diciendo? Nadie. Usted se lo va a reír y dirá muerto de la risa y con una sonrisita así, voy a dedicarme a los sentidos bajos. Así con risa malosita y todo. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que esto de los humores parece ser una cosa como innata, como que uno nace con eso y esos humores codifican el comportamiento y la personalidad de una persona. Sin embargo, yo me pongo a pensar en el Quijote, o bueno, más bien mi pregunta va dirigida a cómo el entorno y las cosas que vienen de afuera afectan estos humores, porque por ejemplo en la segunda parte del Quijote vemos a un Don Quijote un poco más melancólico, cuya imaginativa ya no está como tan trastocada. Así es. Eso se puede atribuir porque él ha dormido más, ha descansado más. Y por ejemplo… Y la dieta es mejor, porque para eso hay críticos. En este artículo de Dolores Romero que le cité, muestra cómo cambia la dieta y además el gran tema de la crítica literaria, si Don Quijote muere cuerdo o muere loco. Sí, exactamente. Entonces mi pregunta va dirigida a ver cómo estos humores se ven afectados por las cosas que vienen del entorno. Por ejemplo, el amor es una cosa que puede afectar un carácter colérico. Entonces yo no sé cómo podría funcionar esto que parece ser tan natural, como tan de nacimiento, cómo se altera con las cosas que vienen de afuera. Yo no suscribo la teoría de los humores, no lo digo, sin embargo, de nuevo, estas cartografías se van insertando en la cultura y hoy en día, si usted quiere, si quiere mirarlo, por ejemplo, la zona roja de las ciudades es la del amor pago. El color rojo y el rojo es vendido como pasión, como no sé qué, y el rubor. Pero si usted va a Oriente y se encuentra con las mujeres de rostro blanco, es la luna la que trae el erotismo. Son sistemas cartográficos culturales diferentes, pero usted tiene que mirar una cosa. El blanco de la luna, del rostro de la mujer oriental que se maquilla en Japón, de la geisha, empieza dejando un pequeño margen al color de la piel para que se vea que es un simulacro, ¿no? Entonces, ¿cómo cada cultura tiene un código de colores? Es eso, no es que esto sí es así, entonces ahora vamos a salir a ordenar el mundo así, no. Cada cultura tiene eso. En Oriente son otras convenciones, son otras maneras. Lo que viene más a mi cabeza en este momento es el bellísimo maquillaje blanco de la luna que tienen las geishas japonesas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro Pacífico le dicen humor gringo a lo que aquí llamamos el humor negro. Es así, pues sí, tenemos, es decir, tenemos muchos giros lingüísticos que están asociados con eso, y pues sí, pues también la gente que protesta contra el racismo y quiere ser políticamente correcta podría llegar al humor afrodescendiente, lo cual no es así, para no decir negro, ¿no? Hay que pensárselo mejor. Yo ando en la campaña de usar la palabra éticamente, de ponernos en el lugar del otro para respetar lo que las otras personas piensan, y pues construir un diálogo que no ofenda ni moleste, respetando, y usar la palabra éticamente y estas categorías también al hablar. Usar la ética de la palabra supone pensar en con quién estoy hablando y cómo puedo hacer fructífero el diálogo sin ofender,
Entonces, si una persona considera ser afro y se define como esto, así, pues yo voy a darle ese trato. Y si prefiere que le digan negra, linda, muy bien. A mí un taxista me llega a decir, ¿para dónde la llevo negra? Y me le bajo, ¿no? Entonces, un poco la invitación es, ¿no?, a ver cómo es que funcionan todos estos sistemas que vienen de muy atrás, y que pueden dar para el amor, para el dolor, para el odio, como las fisonomías usadas, ¿no?, en estas taxonomías, que ya les digo, llegan al Lombroso, no se pierdan los muñecos del Lombroso, que las fotos son aterradoras. Yo no conozco a la primera persona que salga muy bonita en la foto de una ficha policíaca, y últimamente ni uno en la foto de la cédula. Yo he visto 2 personas con una foto bonita de la cédula, uno queda ahí como si fuera un incriminado de algo. Eso sí. De manera que, pues nada, esto es para divertirnos, pero pues ya salir uno a aplicarlo en la vida de hoy. De pronto para hacer poesía, de pronto para hacer literatura, ¿no?, de pronto para gozarse la vida y decir que se va a dedicar a los sentidos intermedios los miércoles. Y ese día come un poquito más o alguna vaina así. Se vuelven claves para reírse un poco de la vida que se necesita. Muchas gracias. Sí. Bueno. Muchas gracias a todos por su asistencia.